Perdón, ahí lo están... ¿Ahí se veía la clase? Sí, se veía. Ah, pero ahora se dejó de ver. Hace rato que no hago esto de compartir y ahí estoy haciendo lío. Bueno, a ver. Lo que no sé es por qué ahora no puedo ver al costadito las imágenes, pero bueno, lo hago sobre la... Si yo estoy ahí, ahí sí ustedes lo ven. Poné pantalla completa. Ahí está en pantalla completa para ustedes. No, todavía no. Viste que en las vacaciones nos olvidamos un poco de estas cosas. Yo creo que de descansar. Lo que no sé es, claro, toda la pantalla. A ver ahí. Ahora sí. Ahí sí, tampoco. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces a continuación vamos a ver la clase de pénfigo. Y entonces, como esta es la primera clase del módulo de ampollares, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre qué son las dermatosis ampollares autoinmunes, su clasificación y los métodos diagnósticos disponibles, para luego sí hablar específicamente del pénfigo y sus variedades y finalmente del tratamiento. Entonces vamos a empezar con la introducción. Las dermatosis ampollares autoinmunes son un grupo de enfermedades poco frecuentes de carácter inmunológico que se producen por la formación de autoanticuerpos dirigidos contra diferentes proteínas estructurales o de unión de la piel, ya sea de la epidermis y o de la unión dermoepidérmica. Todo este grupo de dermatosis va a tener como lesión elemental primaria a la ampolla y después van a aparecer las lesiones que se desprenden de su evolución, que son las erosiones, que luego se cubren de costras y finalmente van a dejar máculas residuales o cicatrices según la entidad. Estas dermatosis van a tener una extensión variable, desde cuadros que afectan solo a un sector del tegumento hasta otros que afectan prácticamente toda la superficie corporal. Y suelen tener un curso crónico que evoluciona con brotes y remisiones. De acuerdo al nivel de clivaje, podemos dividir a las dermatosis ampollares autoinmunes en dos grandes grupos. Tenemos las epidérmicas o intraepidérmicas, en donde el despegamiento va a estar a nivel subcórneo o suprabasal, como vamos a ver más adelante, pero siempre dentro de la epidermis. Y este grupo incluye al pénfigo y todas sus variedades. Y por otro lado, tenemos a las dermatosis dermoepidérmicas o de la unión dermoepidérmica, que son un montón de dermatosis que pueden ver en este cuadro, de la cual la más frecuente es el pemfigoide ampollar y que van a ir viendo en las clases sucesivas. En esta clase nos vamos a abocar a este grupo. En cuanto al diagnóstico, tradicionalmente se hablaba de una tríada que incluye la clínica, la histopatología y la inmunofluorescencia, ya sea directa o indirecta. Sin embargo, en los últimos años se fueron incorporando métodos de mayor certeza diagnóstica, como el ELISA y el inmunoblotin. Este último está más que nada en centros de investigación de pocos lugares en el mundo y por ahora no está disponible en Argentina. Es importante aclarar que la biopsia para histopatología idealmente hay que tomarla de una ampolla íntegra que entre en el punch, como las que están marcadas en amarillo. Ahora, si esto no es posible, habría que tomar la biopsia del borde de la ampolla, como las que están marcadas en verde, de manera tal que el techo y el piso queden unidos en el borde. Porque si uno lo toma del centro, lo más probable es que el techo se desprenda y la información sea menos concluyente. Y siempre que tengamos afectación de piel y mucosas, vamos a preferir biopsiar la piel. La inmunofluorescencia directa se toma de piel sana perilesional y la muestra hay que mandarla en solución fisiológica y en frío. Y la inmunofluorescencia indirecta y el ELISA son métodos serológicos, por lo tanto van a detectar anticuerpos en el suero del paciente y por eso la muestra es un tubo seco de sangre.
De forma complementaria podemos pedir el citodiagnóstico de Sang y la técnica de SAL-Split, que esta se hace en la inmunofluorescencia y va a ser de utilidad en las dermatosis de la unión dermoepidérmica. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora sí vamos a hablar específicamente de pénfigo. Entonces, el pénfigo es una enfermedad ampollar autoinmune intraepidérmica que puede afectar la piel y o mucosas y que se produce por autoanticuerpos dirigidos contra distintos componentes de los desmosomas, principalmente las desmogleínas. Esto se traduce clínicamente en ampollas flácidas e histológicamente en acantolisis, que es la característica histológica común de todos los pénfigos, y que es justamente la pérdida de cohesión entre los queratinocitos. No tiene predilección de género y la edad promedio de presentación es entre los 40 y 60 años. De todas maneras, la edad no es una clave diagnóstica porque puede afectar a cualquier grupo etario. De hecho, nosotras en el Muñiz tenemos casos que van desde los 17 hasta los 92 años. Esta imagen es más que nada para recordar que los desmosomas son las estructuras de unión entre los queratinocitos y están formados por los filamentos intermedios de queratina, la familia de las plaquinas, que todo esto son intracelulares, y las caderinas, que son proteínas de transmembrana, que incluyen a las desmocolinas y las desmogleínas, estas últimas principales blancos antigénicos de los pénfigos. Y otro concepto que es importante recordar es que las desmogleínas 1 y 3 tienen diferente distribución en la piel y en las mucosas. A nivel de la piel, la desmogleína 1 se encuentra en todo el espesor del epitelio, pero predomina en los estratos superiores o superficiales, mientras que la desmogleína 3 predomina en la parte basal. En cambio, en las mucosas, la desmogleína 3 es la que prevalece por sobre la desmogleína 1 en todo el espesor de la mucosa. Y esto es importante tenerlo en cuenta para entender la teoría de compensación de las desmogleínas, que nos permite correlacionar el blanco antigénico con la forma clínica. En cuanto a la fisiopatogenia, no está del todo aclarada. Lo que se plantea es que hay una predisposición genética vinculada a ciertos antígenos de histocompatibilidad y además se describieron numerosos gatillantes, dentro de los que se describen fármacos, radiación ultravioleta y sobre todo el estrés emocional. La verdad es que nosotros lo tenemos en casi todos nuestros pacientes. Al preguntarle, refieren a alguna situación de estrés poco tiempo antes del inicio del pénfigo. Y en los últimos años se agregaron las vacunas contra el COVID-19. Se describieron y se reportaron más de 40 casos de dermatosis ampollares autoinmunes, sobre todo pénfigo y pénfigoide, que aparecieron o que empeoraron después de la aplicación de las vacunas contra COVID. Y no se describió con una sola, sino con varias, con Pfizer, Moderna, también con AstraZeneca. De acuerdo al nivel de clivaje dentro de la epidermis, los pénfigos se dividen en dos grandes grupos. Tenemos los pénfigos profundos, en donde el despegamiento es suprabasal e incluye al pénfigo vulgar y vegetante, y a los pénfigos superficiales o foliáceos, en donde el despegamiento es subcórneo e incluye una variedad no endémica y una endémica. Y a su vez tenemos variedades especiales, que son el pénfigo herpetiforme, el pénfigo IgA, el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico, antes llamado pénfigo paraneoplásico, y el pénfigo neonatal. El pénfigo vulgar es la forma clínica más frecuente de pénfigo y representa el 80% de todos los casos de acuerdo a los datos de la literatura. Afecta piel y o mucosas y sus blancos antigénicos son las desmogleínas 1 y 3. Se puede subdividir según si hay afectación mucosa o oral exclusiva, en donde el blanco antigénico es solo la desmogleína 3, y el pénfigo vulgar mucocutáneo cuando hay afectación de piel y mucosas, y acá los blancos antigénicos son las desmogleínas 1 y 3. A nivel de la piel, lo que vamos a encontrar son ampollas flácidas que asientan sobre piel sana. Estas ampollas, al romperse, dejan erosiones, las erosiones después se cubren por costras y resuelven dejando máculas hipo- e hiperpigmentadas de carácter residual. Estas ampollas y todas las lesiones de su evolución pueden estar en cualquier parte del tegumento,
pero es característica de esta variedad la afectación del cuero cabelludo y del ombligo. Además, puede haber afectación de mucosas, conjuntival, nasal, oral, genital, etc. Pero lo más frecuente es la afectación oral. Acá lo más característico es la gingivitis marginal y la presencia de erosiones que son intensamente dolorosas, que provocan una litosis característica y por ese dolor dificultan incluso la alimentación. En realidad, la lesión elemental primaria son las ampollas, pero por la localización se rompen muy fácilmente y por eso lo que se ven son las erosiones. Y por este dolor, muchas veces los pacientes llegan al consultorio con una pérdida significativa de peso. Cabe destacar que más del 50% de los pacientes empiezan con lesiones en la mucosa oral y es la zona que tiene una respuesta más lenta. Por eso, en general se dice que es lo primero en aparecer y lo último en desaparecer. Acá les muestro algunas fotos de pacientes que tuvimos en el hospital, donde podemos ver la presencia de las ampollas flácidas con esa superficie como arrugada y péndula. Acá vemos también la presencia de ampollas, erosiones y el compromiso en la región umbilical. Esta es otra paciente en donde vemos la presencia de erosiones. Las erosiones en el pénfigo no tienen tendencia a la repitelización por sí solas y cuando están en actividad son francamente resumantes e incluso sangrantes. También podemos ver en algunos casos el collarete epidérmico, que es el techo de la ampolla que se rompió y queda a los costados, como vemos acá. También vemos la erosión con el collarete en el antebrazo de esta otra paciente. Después las lesiones se van cubriendo por costras y van dejando máculas de carácter residual, como también podemos ver mejor en este paciente. Como les decía, el compromiso del cuero cabelludo es algo muy característico y habitual de esta forma de pénfigo. Y a nivel de las mucosas, lo más frecuente entonces es el compromiso de la mucosa oral y puede estar afectada cualquier parte de la mucosa. Puede haber compromiso tanto de la semimucosa como de la mucosa labial, también de la cara dorsal o la cara ventral de la lengua, la mucosa yugal, el paladar. En cualquier zona puede haber erosiones. Y la gingivitis marginal, que también es muy característica de esta forma de pénfigo. Y recuerden que en general es lo primero en aparecer y lo último en desaparecer. Y además puede haber con menor frecuencia afectación de otras mucosas, como vemos en estas imágenes, la mucosa ocular con ojo rojo y a nivel nasal con la presencia de erosiones y costras. Además, hay dos signos que son muy sugestivos en realidad de pénfigo, no solo de esta variedad, que son el signo de Nikolsky y el de Asboe-Hansen. El signo de Nikolsky es el desprendimiento de las capas superiores de la piel al ejercer una presión tangencial sobre piel sana. Y es expresión clínica de la acantolisis y habla de actividad de la enfermedad. Acá podemos ver una foto del signo de Nikolsky positivo. Y el otro signo, que es el de Asboe-Hansen, es el desplazamiento de la ampolla por el plano de clivaje al ejercer presión vertical sobre la misma. En cuanto al diagnóstico, si hacemos un citodiagnóstico, nos va a permitir evidenciar la presencia de células acantolíticas. La inmunofluorescencia, ya sea directa o indirecta, va a informar depósitos de IgG y C3 con patrón interqueratinocitos o intercelular, o también llamado empanal de abejas. La biopsia para histopatología nos va a informar un despegamiento suprabasal con acantolisis. Suprabasal significa que la capa basal de la epidermis es el piso de la ampolla y el techo es todo el resto de la epidermis. No se confundan con dermoepidérmica, que sería un poquito más abajo. Acá vemos a mayor detalle el piso de una ampolla suprabasal constituido por una hilera de queratinocitos basales, que esto es lo que se denomina imagen en lápida de cementerio. Y si tenemos la posibilidad de hacer serologías por ELISA, van a ser positivas para anticuerpos antidesmoglebina 3 si hay compromiso mucoso exclusivo, o 1 y 3 si hay compromiso de piel y mucosas.
Ahora bien, ¿es necesario hacer todo esto aun cuando yo sospecho que un paciente tiene pénfigo? Bueno, veamos qué dicen las guías. La última guía británica lo que dice es que necesitamos obviamente la clínica, más la histopatología y la inmunofluorescencia directa. Y en caso de no poder hacerla, ahí sí usaríamos los métodos serológicos. Y la guía americana dice algo similar, la clínica más la histología y la inmunofluorescencia directa o un método serológico. Es decir, que en realidad en pénfigo todavía sí podríamos seguir hablando de una tríada diagnóstica que incluye la clínica, la histología y la inmunofluorescencia o las serologías por ELISA. La realidad es que nosotras, si podemos, hacemos todo, aunque a veces resulte excesivo, pero siempre que podemos lo hacemos porque cada método diagnóstico va a tener su utilidad. Pero si no se puede, con tener uno u otro sería suficiente. Bueno, hasta acá hablamos de pénfigo vulgar. Ahora vamos a pasar a la otra variedad de pénfigo profundo, que es el pénfigo vegetante. Esta es una variedad rara que representa del 1 al 2% de todos los casos y se caracteriza por la presencia de lesiones vegetantes que afectan principalmente pliegues, cuero cabelludo y comisuras. El blanco antigénico más frecuente es la desmogleína 3 y en ocasiones también la desmogleína 1. Y se puede dividir en dos formas clínicas de acuerdo a su evolución. Tenemos el pénfigo vegetante de Alopó, que es una forma clínica que es vegetante de inicio y suele tener una mejor respuesta terapéutica, y el pénfigo vegetante de Neumann, que aparece en la evolución de un pénfigo vulgar. Es decir, acá el paciente tiene lesiones de pénfigo vulgar, como todo lo que vimos recién, y en las zonas de roce y maceración aparecen las lesiones vegetantes. En cambio, en la otra variedad directamente es vegetante de entrada. Estas son fotos de algunos pacientes, lesiones vegetantes en las comisuras de los labios y en la mucosa, acá en la región inguinal y en la axila de otro paciente. En cuanto al diagnóstico, el citodiagnóstico, la inmunofluorescencia y las serologías por ELISA van a dar lo mismo que vimos recién para pénfigo vulgar. Y lo que me va a permitir hacer la distinción de la forma clínica va a ser obviamente la clínica y también la histopatología, en donde además del despegamiento suprabasal con acantólisis, vamos a encontrar acantopapilomatosis y microabscesos intraepidérmicos de eosinófilos. Bueno, ahora vamos a pasar a los pénfigos superficiales, también denominados foliáceos. En estas variedades, el blanco antigénico es la desmogleína 1. Clínicamente, la lesión elemental también son ampollas flácidas que asientan sobre piel sana, pero como acá la ampolla es más superficial todavía, se rompe muy rápidamente y es difícil de verlas. Por eso la lesión que domina el cuadro son las escamocostras. Y como el blanco antigénico es la desmogleína 1, las mucosas están respetadas. A su vez, se puede subdividir según la extensión del cuadro. Entonces tenemos el pénfigo seborreico cuando las lesiones afectan las zonas seborreicas, es decir, cuero cabelludo, cara, la región del escote y la región interescapular. Después tenemos cuadros que exceden a las zonas seborreicas, entonces en esos casos se denomina pénfigo superficial o foliáceo extendido o generalizado. Y finalmente, la variedad eritrodérmica, que constituye realmente una eritrodermia exfoliativa y descamativa. Estos son ejemplos de pacientes con pénfigo seborreico, la presencia de erosiones y escamocostras en zonas seborreicas, la región del escote y la región interescapular. En esta otra paciente también afectación de las mismas zonas, pero en ella si ampliamos, sí tenía algunas ampollitas que asentaban sobre piel sana. La presencia de escamocostras, que dijimos que es lo que domina el cuadro, en general es bastante untuosa. Y en este caso, ya excediendo las zonas seborreicas, pero con lesiones de similares características. Acá a mayor detalle, las escamocostras de este paciente con un cuadro extendido generalizado y también en la parte de la espalda y el cuero cabelludo. Y recuerden que independientemente de la extensión del cuadro, en estas variedades las mucosas se encuentran respetadas. Y la variedad eritrodérmica
En estos casos es más difícil hacer el diagnóstico. En el caso de este paciente nos ayudaba que tenía erosiones y collaretes en este sector, lo mismo en esta zona, pero en otros casos es mucho más difícil aún de pensarlo, así que cabe destacar de tener al pénfigo foliáceo como una de las causas posibles de diagnósticos diferenciales de la eritrodermia. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el citodiagnóstico y la inmunofluorescencia van a ser iguales a lo que vimos para pénfigo vulgar. Pero la histología lo que va a mostrar es un despegamiento subcórneo con acantolisis. Subcórneo significa que el techo de la ampolla es la capa córnea y el piso es el resto de la epidermis. Acá podemos ver a mayor detalle el piso de una ampolla subcórnea con algunas células acantolíticas. Y si podemos hacer serologías por ELISA, van a ser positivas para anticuerpos antidesmoileína 1. Bueno, respecto a la variedad de pénfigo foliáceo endémico o Vogel-Walchem, en realidad es un pénfigo foliáceo como todo lo que vimos recién, pero que tiene una epidemiología específica. En general afecta a niños y adultos jóvenes de áreas rurales cercanas a ríos y riachuelos, de algunas zonas específicas de Brasil principalmente, pero también de otros países de Latinoamérica, como Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. Y lo que se postula es que en estos casos estaría involucrado un vector, que es un insecto hematófago, que es la mosca negra. Bueno, hasta acá ya vimos las variedades clásicas de pénfigo. Ahora vamos a pasar a las variedades especiales y voy a hablar un poco más del pénfigo herpetiforme y en menor medida de las otras para no generar mucha confusión y no alargar tanto la clase. Y después vamos a ver el tratamiento de todas las variedades juntas. Entonces, el pénfigo herpetiforme es una variedad poco frecuente que se caracteriza por tener una clínica de dermatitis herpetiforme, pero con una histopatología e inmunofluorescencia de pénfigo. Afecta a individuos de ambos géneros y predomina entre los 50 y los 60 años, pero puede afectar a individuos de cualquier edad. En cuanto a la fisiopatogenia, el blanco antigénico más frecuente es la desmoileína 1 y en menor medida la desmoileína 3 y las desmocolinas. Ahora, la desmoileína 1 es la que les conté recién para el pénfigo superficial. Entonces, ¿por qué? Si el blanco antigénico es el mismo, algunos pacientes hacen una forma clínica y otros otra. Bueno, la verdad que no está del todo aclarado, pero lo que se postula es que los anticuerpos se dirigirían contra diferentes epítopes dentro de la misma desmoileína. Y en el caso del pénfigo herpetiforme, afectaría a un epítope que desencadena toda una cascada inflamatoria con activación de complemento y liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8, que atrae neutrófilos y eosinófilos. Por eso en esta variedad va a haber inflamación, como vamos a ir viendo a continuación. Entonces, clínicamente estamos en el capítulo de pénfigo. Entonces, pénfigo sinónimo de ampolla flácida, herpetiforme, pequeñas, agrupadas en ramillete y sobre una base eritematosa. Y además alternan con placas de aspecto urticariano, a veces anulares o circinadas. Y el síntoma cardinal es el prurito, que muchas veces es muy importante y domina el cuadro, y por el rascado a veces no se ven las ampollas, sino las erosiones y las escoriaciones. En esta variedad el signo de Nikolsky puede ser negativo, la localización más frecuente es el tronco y las extremidades y en general las mucosas están respetadas. Acá vemos los que les decía, ampollas pequeñas que están agrupadas. Acá más imágenes, entonces ampollas chiquititas que se agrupan, acá agrupadas en ramilletes sobre una base eritematosa. Lo mismo acá se ve un poco mejor la base eritematosa y cómo las lesiones están agrupadas. Y la presencia de placas de aspecto anular o circinado. Acá también vemos la presencia de estas placas que a veces dificultan el diagnóstico cuando son las lesiones dominantes. Por ejemplo, en esta paciente, la verdad que prácticamente a simple vista se ven las placas.
Si uno mira mayor detalle, tenía acá una pequeña ampolla, pero bueno, en estos casos el diagnóstico puede resultar un poco más difícil. En cuanto al diagnóstico, el citodiagnóstico me va a mostrar células acantolíticas y además presencia de células inflamatorias, que pueden ser eosinófilos, neutrófilos o ambos. La inmunofluorescencia me va a dar lo mismo, depósitos de IgG con patrón interqueratinocitos. La histología nos va a mostrar espongiosis eosinofílica, sobre todo, o también puede ser neutrofílica. Las células acantolíticas pueden estar presentes o no, y en general el despegamiento es subcórneo, pero en ocasiones puede ser suprabasal. Acá lo que vemos en esta imagen es la presencia de espongiosis con eosinófilos, que esto es lo que se denomina espongiosis eosinofílica. Y si hacemos el ELISA, vamos a ver positividad para anticuerpos antidesmoileína 1 y en menor medida también puede ser antidesmoileína 3. Siguiendo con el pénfigo a IgA, esta variedad se caracteriza por la presencia exclusiva de anticuerpos de tipo IgA, a diferencia de todas las otras que eran IgG. Y clínicamente lo que vamos a ver son pústulas. A nivel histológico vamos a tener acantólisis porque es un pénfigo y se va a acompañar de infiltrado neutrofílico. Y también tenemos dos variedades según el nivel de clivaje. Una variedad que es tipo dermatosis pustulosa subcórnea y la otra tipo dermatosis neutrofílica intraepidérmica. En la primera, el blanco antigénico es la desmocolina 1 y clínicamente lo que vamos a ver son placas de aspecto urticariano de contornos circinados que tienen ampollas y pústulas sobre su superficie. Y en la otra variedad, la más profunda, por ahora no se sabe cuál es el blanco antigénico y se caracteriza por lesiones anulares con un centro eritematoso y borde pustuloso, que esto es lo que se denomina imagen en girasol o en rosetas, y que es lo que podemos ver en la foto acá. Las lesiones en general afectan tronco y raíz de miembros, y el prurito afecta a más de la mitad de los pacientes. A nivel del citodiagnóstico vamos a encontrar las células acantolíticas, y o infiltrado inflamatorio a predominio neutrofílico. Y acá la inmunofluorescencia sí va a ser diferente en el sentido de que hay anticuerpos de tipo IgA, o sea, es el mismo patrón, interqueratinocitos, pero IgA en lugar de IgG. A nivel histológico, en la variedad tipo dermatosis pustulosa subcórnea, vamos a ver acúmulos de neutrófilos a nivel subcórneo, con o sin acantolisis, y en la otra variedad, hendiduras intraepidérmicas con infiltrado neutrofílico con o sin acantolisis. Y las serologías por ELISA van a dar negativas porque las que están comercialmente disponibles solo detectan anticuerpos de tipo IgG. Como en todo lo que es producido por IgA, hay que descartar patologías asociadas, principalmente gamopatías monoclonales de cadenas livianas tipo mieloma o linfomas, y enfermedades gastrointestinales como enfermedad de Crohn y celiaquía. Continuando, el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico es la variedad de pénfigo que se asocia a una neoplasia subyacente, ya sea oculta o previamente diagnosticada. Pero en realidad no es meramente la suma de las dos cosas, sino que es una entidad que tiene características fisiopatogénicas, clínicas, histológicas y de inmunofluorescencia bien definidas. En general, se asocia a neoplasias oncohematológicas, sobre todo al linfoma no Hodgkin, seguido de leucemia linfocítica crónica y tumor de Castleman en los niños. Pero también se asoció a tumores de órganos sólidos, tanto carcinomas como sarcomas. En cuanto al blanco antigénico, acá no hay uno o dos como en los otros, sino que es todo un complejo de blancos antigénicos que pueden estar a nivel de los desmosomas o también de la unión dermoepidérmica. Y de todos estos, los más frecuentes son la emboplaquina y la periplaquina. Clínicamente, en realidad también es todo un abanico de formas clínicas, pero la más importante o la más frecuente es la variedad símil-pénfigo. Esta variedad se va a caracterizar por una estomatitis que es severa, que es refractaria al tratamiento y que en general se asocia de compromiso severo también de otras mucosas.
Y a nivel de la piel va a haber lesiones cutáneas que son polimorfas. Además de las ampollas flácidas, acá podemos tener ampollas tensas, lesiones en escarapela y lesiones liquenoides. El compromiso de las palmas y de las plantas es frecuente y sugestivo de esta variedad, al igual que la paronychia. Y una complicación que se da en el 30% de los casos y que puede ser causa de muerte es la bronquiolitis obliterante. La histología va a poner de manifiesto también el polimorfismo clínico. Así es que podemos tener una ampolla suprabasal con acantólisis, pero también podemos tener una dermatitis de interfase y también un patrón liquenoide. Y en la inmunofluorescencia, además del patrón de pénfigo de IgG y C3 interqueratinocitos, podemos encontrar depósito lineal en la zona de la membrana basal, que esto tiene que ver con lo que les decía de los blancos antigénicos de la unión dermoepidérmica. Y la inmunofluorescencia en vejiga de rata, que en realidad es un sustrato diferente a la inmunofluorescencia habitual, se pide, si uno piensa en esta variedad, y si es positiva, es sugestiva. No es 100% específica, pero bueno, sugiere esta variedad. De todas maneras, si es negativa, no lo descarta. Y finalmente, el pénfigo neonatal es la variedad de pénfigo que se produce por la transferencia de anticuerpos maternos antidesmoileína 3 a través de la placenta. Es un cuadro que es leve, que resuelve solo en menos de 3 semanas y que no se relaciona con riesgo de enfermedad a futuro. En realidad, lo más importante es descartar diagnósticos diferenciales de la presencia de ampollas en un recién nacido. Bueno, y ahora, habiendo visto por lo menos un pantallazo de todas las formas clínicas, vamos a pasar al tratamiento del pénfigo. Entonces, sabemos que el pénfigo es una enfermedad que es potencialmente fatal sin tratamiento e incluso con tratamiento. Y también sabemos que las variedades superficiales suelen tener un mejor pronóstico que el pénfigo vulgar. En todas las guías y consensos se habla de que la droga de primera línea son los esteroides sistémicos. Y eso es así porque se sabe que son efectivos para el control de la enfermedad, digamos, de eso no hay dudas. Lo que siempre está o es motivo de controversia son las dosis. Y la tendencia es intentar usar dosis cada vez menores. Acá hago un paréntesis antes de seguir con esto para ver algunas definiciones. Hay dos scores de severidad, uno que se llama PEDAI y otro que se llama APSIS, que la verdad es que son muy poco prácticos y es difícil. Se usan más que nada para protocolos de investigación, pero es difícil hacerlos en la práctica habitual del consultorio. Por eso es que la Academia Europea, en su última guía, recomienda dividir a los pénfigos en dos formas, leves y moderado severo, en función de lo siguiente. Leve, si hay un compromiso cutáneo de menos del 5% de la superficie corporal, o un pénfigo vulgar con menos del 5% y lesiones orales limitadas que no provocan dificultad para alimentarse ni requieren uso de analgésicos, o un PEDAI menor a 15. Y moderado severo, cuando hay compromiso de múltiples mucosas, lesiones orales o disfagia con pérdida de peso o dolor importante, compromiso de más del 5% de la superficie corporal o un PEDAI mayor a 15. Y 3 definiciones que son la inducción de la remisión o momento de control de la enfermedad o inicio de la consolidación, que es el momento en el cual dejan de aparecer lesiones nuevas y las preexistentes empiezan a reepitelizar. Fin de la consolidación, que es el momento en el cual no aparecen lesiones nuevas por al menos 2 semanas y aproximadamente el 80% de las previas ya están curadas. Y remisión completa, que es la ausencia de lesiones nuevas por al menos 2 meses. Entonces, ahora teniendo en cuenta todo esto, lo que sugieren las últimas guías, tanto internacionales como nacionales, el consenso que hicimos con el grupo de trabajo de la SAD y que lo actualizamos en el 2023, también está este algoritmo, lo que se sugiere es, si estamos frente a un pénfigo vulgar o foliáceo leve, la dosis de esteroides es entre 0,5 y 1 miligramo kilo día, y acá podemos elegir entre inmunosupresores convencionales o rituximab. Digamos, uno podría elegir indistintamente. En cambio, si estamos frente a un pénfigo moderado severo,
La droga de elección es el rituximab asociado a meprednisona 1 miligramo kilo día. Y en caso de no estar disponible o haber una contraindicación, ahí sí usaríamos inmunosupresores convencionales asociados a una dosis un poco mayor de esteroides. La verdad es que incluso en los leves, nosotros siempre que podemos elegimos hoy en día el rituximab porque realmente cambia la evolución y el pronóstico de los pacientes. Entonces, respecto al descenso de los esteroides, el momento en que habría que iniciarlo es en el fin de la consolidación, que dijimos recién que es el momento en el que no aparecen lesiones nuevas por 2 semanas y el 80% de las previas están repitelizadas. Y este descenso tiene que ser progresivo. No hay una única manera de hacerlo, pero en general se sugiere 25% de la dosis cada 2 a 4 semanas hasta llegar a la dosis de 20 miligramos día, y después de a 5 miligramos por mes hasta la dosis de 5 miligramos día, que es el momento en el que se podría pasar a hidrocortisona, la dosis fisiológica. También quiero destacar el papel de los esteroides intralesionales y tópicos como complemento del tratamiento sistémico. Los esteroides intralesionales los usamos en general cuando hay lesiones acantonadas, o sea, mejora todo el cuadro general y quedan lesiones en un sector que no terminan de cicatrizar, y en esos casos hacemos una infiltración con esteroide. Y los tópicos también de forma complementaria, que pueden ser oclusivos o no, y también en orobase, que ayuda bastante al tratamiento. En cuanto al rituximab, sabemos que es un anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20 que está en los linfocitos B y pre-B. Y lo que provoca es una depresión de las células B por 6 a 12 meses. Fue aprobado inicialmente por la FDA para los linfomas, el linfoma no Hodgkin, después fue aprobado para artritis reumatoidea y las indicaciones se fueron ampliando, hasta que en el 2018 fue aprobado para pérfido vulgar moderado severo. En el 2019 lo aprobó la EMA y acá en Argentina en el 2021 ya lo aprobó también ANMAT. El esquema o la dosis sugerida es la dosis de artritis reumatoidea, que es una dosis de inicio esas son 2 dosis de 1 gramo cada una, separadas por 14 días. Después, a los 6 meses, si el paciente ya logró la remisión completa, se hacen infusiones de mantenimiento, que por ahora en lo que hay consenso es hacer a los 6, 12 y 18 meses infusiones de 500 miligramos. Algunos autores hablan hasta de 1 gramo. Ahora, si a los 6 meses el paciente no logró la remisión completa, sino una remisión parcial o persiste con actividad, ahí se vuelve a hacer la dosis de artritis reumatoidea y a partir de ahí empezar a contar nuevamente para los 6 meses. Y esto de que el rituximab hoy en día sea la droga de elección no es algo arbitrario, sino que tiene que ver con que ya se demostró en diversos estudios, por un lado la eficacia del rituximab y también su eficacia superior por sobre los inmunosupresores convencionales. Lo que muestran los estudios es que con el Rituxi se logra una mayor tasa de remisión que permite un descenso más rápido de los esteroides y tiene menos tasas de recaídas. Las contraindicaciones incluyen las infecciones graves y activas, el estado de inmunosupresión grave con menos de 250 CD4 y la insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca no controlada. Dentro de las infecciones cabe destacar a la hepatitis B, y acá me parece importante aclarar que hasta hace unos años la hepatitis B, cualquier serología positiva, era una contraindicación absoluta para dar rituximab por el riesgo de reactivación. Pero hoy en día, que hay mucho más conocimiento de los biológicos, tanto por parte de nosotros los dermatólogos como de los otros especialistas, salvo que haya una hepatitis activa con un antígeno S positivo, en otras situaciones, como una hepatitis B oculta o resuelta, con la profilaxis necesaria los pacientes pueden recibir rituximab. O sea, en conclusión, es algo que hay que pedir, que hay que estar muy atentos, que hay que hacer profilaxis, pero que no es una contraindicación absoluta. En cuanto a la satioprina, la dosis es de 2 a 3 miligramos kilo día. Es importante tener en cuenta que tiene un periodo de latencia, que es de 4 a 8 semanas. Lo ideal es dosar la enzima tiopurino metiltransferasa antes de darlo, porque hay pacientes que son homocigotas para esta enzima y tienen mayor riesgo de aplasia medular como efecto adverso,
y siempre chequear interacciones. Y el micofenolato, que es otro ahorrador, que como ahorrador tiene un efecto similar al de la azatioprina, con un mejor perfil de seguridad, pero lo que limita su uso es el costo, que es mucho más alto. Y la dosis es de 30 a 45 miligramos kilo día, con un máximo de 3 gramos día. Además de todos estos ahorradores o drogas de primera elección, tenemos otras alternativas, que son el metotrexate, la ciclofosfamida y las gamma-globulinas endovenosas. El metotrexate nosotros en el Hospital Muñiz lo usamos en casos determinados cuando no tenemos otra alternativa. Muchas veces por costo o por acceso no llegamos a la primera elección y el metotrexate lo tenemos disponible, así que es una posibilidad. La ciclofosfamida hoy en día es una droga que está con menos uso, más que nada por los efectos adversos, y las gamma-globulinas endovenosas son una muy buena alternativa en pacientes infectados o en embarazadas. Y la dapsona, que no estaba en la lista porque es una droga que no tiene evidencia en los pénfigos clásicos, pero sí en las variedades en las que hay inflamación o células inflamatorias. Por eso es de utilidad en el pénfigo herpetiforme y en el pénfigo AIGA. Y ya para terminar, pero no por eso menos importante, para el tratamiento tenemos que tener en cuenta las medidas generales de cuidado de estos pacientes. Tengamos en cuenta que tienen muchas áreas de piel denudada, es una puerta de entrada para un montón de gérmenes. También tener en cuenta la parte emocional y que es fundamental en estos pacientes que suelen ser complejos el manejo interdisciplinario para evitar y para saber manejar justamente las complicaciones. Es ideal que tengan un control clínico, que tengan seguimiento por endocrinología para ir evaluando el metabolismo fosfocálcico, control oftalmológico. Nosotros trabajamos de manera conjunta con infectología para indicar las vacunas y las profilaxis antibióticas, también la parte de odontología, ginecología y nutrición. Bueno, esta es la bibliografía que les sugiero, es nuestro libro que escribimos junto con la doctora Forero y la doctora Olivares, y también la guía